Bueno, buenos días ya. Bueno, y yo tengo hambre. Tenemos todos hambre, así que voy a ser más breve que mi colega, el diputado propinante de Yesa, pero un gran amigo. Y agradecerle mucho a Silvana por este encuentro, que principalmente quiero valorar la calidad de los debates y de las exposiciones, porque a veces es muy difícil encontrar cierto patrón en este congreso que tenga que ver justamente con la capacidad de innovar. Muchas veces lo que se viene a buscar en el congreso, y yo voy a hablar en mi carácter de legisladora, no tanto ni de especialista ni de autoridad de la Comisión de Comunicación e Informática, en la cual trabajamos estos temas junto con Ciencia y Tecnología, y que mi rol en los 10 años que soy diputada y autoridad de esa comisión ha sido principalmente mi vocación de legislar el miedo. Porque creo que si nosotros legislamos el miedo, que puede suceder en este caso, como puede suceder en cualquier otro tema, lo único que estamos haciendo es ponernos un freno principalmente a la capacidad de superar y mejorar la interacción humana. Es muy difícil, y son tiempos muy difíciles para debatir. Y creo que si yo tuviese que pensar en la democracia, para tomar un poco el final de Martín y buscar una conversación entre nosotros en este panel, si nosotros pensamos que la democracia justamente es la interacción humana y la capacidad de conversación y de ponerse de acuerdo, creo que eso sí efectivamente ha puesto en crisis la democracia. Y que quizás no ayuda a este proceso, o, como yo lo veo, cuando nosotros hablamos de la inteligencia artificial o hablamos del uso de la tecnología o el Internet de las cosas, muchas veces nos encontramos con un reflejo del comportamiento humano. En realidad el algoritmo es eso. Es nuestro comportamiento que nos devuelve muchas veces como una cachetada nuestro propio ser. Y ahí no nos gusta con lo que nos encontramos, ¿no? Es como ese espejo donde te ves gorda, pero como si yo era divina, soy un amor. Y resulta que lo que me devuelve el algoritmo es que no soy tan amor. Y ahí acudimos a la política. Y decimos, ¿cómo esto no lo resuelve el Congreso? ¿Cómo no se pone freno a este algoritmo, hijo de puta, que me viene a devolver esta imagen de mí mismo? Y es ahí donde creo que tenemos que reflexionar sobre este proceso revolucionario en el sistema, porque pone en jaque a todas las distintas vertientes, y en donde nos vamos a encontrar gente como yo, que soy extremadamente optimista por el futuro, pero por una cosa que no quiero dejar pasar. Yo soy disléxica, me enteré a los 35 años, lo cual mi vida y mi evolución formativa fue un caos, y fue muy duro. Y creo que toda mi vida esperé la asistencia de la inteligencia artificial para tener una vida mucho más fácil de lo que mis propias condiciones me daban. Una vida que hoy la inteligencia artificial me lee, me escribe, y hasta puedo soñar escribir un libro con inteligencia artificial. Ni hablar de la inteligencia artificial cuando reúne determinadas bondades que puede salvar vidas, ¿no? Pero también puede hacer mucho daño. La pregunta es, ¿dónde ponemos ese valor? ¿Lo ponemos en el valor de la herramienta o lo ponemos en el valor del sujeto? El sujeto que va a competir con nuestra condición humana. Es ahí donde efectivamente sí, el Estado, o por lo menos desde mi perspectiva, ¿no? Ahí
se autopercibió libertario, Martini ya va a tener un buen punto. Pero en ese estado suficiente que creo yo, que estoy como más en el medio, creo que sí que efectivamente nosotros podemos hacer muchas cosas, en la medida que entendamos las épocas y los tiempos. Creo yo que, y este es mi trabajo en el Congreso, que no debemos apresurarnos, sino que tenemos que ir acompañando un proceso que se está produciendo al mismo tiempo en todos los procesos, en todos los momentos y en distintas dimensiones. El otro día le escuchaba a Mengolini, ¿no? Digo, estamos todos en el debate de Mengolini, de qué estamos hablando. Y ella decía, me están atacando. Y le contestaba, otra chica que no me acuerdo cómo se llama, de ese grupo humano, y entonces le decía, pero no te atacan a vos, te atacan en redes, que es un micromundo, y que son unos pocos. Y entonces ella decía, sí, efectivamente, me están atacando en la otra dimensión y necesito que me vengan a ayudar y a defenderme. Y yo dije, ay, qué bueno, empezamos a tener conciencia de dimensiones. Empezamos a hablar efectivamente que hay otra dimensión. Nosotros, por lo menos con Silvi, que tenemos más o menos la misma edad, crecimos creyendo que la otra dimensión era ciencia ficción. Y resulta que hoy es parte de nuestra realidad. Y hace mucho tiempo que es parte de nuestra realidad. La pregunta es si nosotros desde el Congreso de la Nación estamos capacitados para legislar en la otra dimensión. O en realidad tenemos que legislar las conductas humanas que tienen que tener la libertad de entrar y salir de la otra dimensión. ¿A partir de qué? De la conciencia de que efectivamente hay otra dimensión. De la conciencia de lo que hacemos en la otra dimensión va a quedar en función de las reglas de la otra dimensión. Porque acá tenemos como el derecho humano a las redes sociales y después nos vienen a pedir al Congreso que nosotros legislemos modelos de negocio. Y eso pertenece a otro sistema político. Por lo menos si creemos en la democracia y no ponemos en crisis la democracia, pedimos a la opinión pública que no nos pidan legislar modelos de negocios. Y que quizás sí nosotros podemos intervenir en presupuestos mínimos de alfabetización digital. Somos todos analfabetos digitales y muchos más aquellos que hemos crecido sin esta interacción de dimensiones desde el nacimiento. El trabajo es infinito, pero hay muchas cosas que se pueden ir haciendo. Primero, voy a pasar un aviso, que tengo a mi amigo Martín Ciesa que me banca, tengo un proyecto para ordenar los espacios de debate del Congreso. En el Congreso de la Nación no se debate el futuro, se debate el pasado. Se pide permanentemente que legislemos sobre los casos particulares. Fulanito, menganito, mirá lo que le pasó, mirá este que no sé qué. Cosas trágicas llegan acá. Cosas terribles llegan acá. Y piden cómo puede ser que los legisladores no hagan algo. Porque quizás lo tiene que hacer la justicia. Ahora, en materia, como decía recién Martín, en materia legislativa o en materia de inteligencia artificial, quizás tenemos todavía un debe. Entonces, uno de los puntos es tener los espacios específicos para debatir el futuro. Yo tengo un proyecto para crear la Comisión de Tecnología, Ciencia y Futuro, y que unifica dos comisiones que hoy estamos tocando distinto tambor, que es la Comisión de Comunicación Informática y la Comunicación de Ciencia y Tecnología, que se ha vuelto la comisión gremial de todos los problemas de todos los empleados dedicados a la ciencia, que se lo merecen, por supuesto. Pero seguramente si eso lo mezclamos con inteligencia artificial, estamos haciendo un desastre. O peor, podemos hacer un desastre. Porque por suerte en mi rol de 10 años de diputada he logrado blindar al Congreso de que haga más daño.
más daño que comete errores. Digo, el proceso que hizo Europa, y creo que hoy ya no cabe duda, que fue totalmente contraproducente. Y porque se vio desde otra perspectiva, porque no se comprendió cuál era la necesidad y porque se legisló el miedo. Y nosotras que estábamos hace 2 años, que nos venía la Unión Europea en la segunda colonización a decirnos que teníamos que hacer lo mismo. Y acá con Silvana resistíamos. Y al informe Draghi, decíamos por ahí, y resistíamos. Resistíamos porque creemos que el camino es otro. Que el camino es actualizar leyes convencionales, porque como decía Martín recién, yo tampoco veo problemas nuevos. Yo veo los mismos problemas adaptados a herramientas distintas, en donde efectivamente hay un nivel que hay que procurar atender que tiene que ver con la escala y el impacto. Yo siempre trato de pensar mi vida en las redes sociales, en la otra dimensión, como en el pueblo que nací, que es Bahía Blanca. Un pueblo de 300.000 habitantes, en donde a mi abuela lo que decía la vecina le afectaba en su vida personal tanto como si hubiese tenido redes sociales. No me quiero imaginar lo que hubiese sido la vida de mi abuela con las redes sociales. Porque en realidad la dinámica es muy similar. Lo que impacta hoy principalmente es el nivel de escala. Ahora, la intensidad está puesta realmente para que nosotros desde el Congreso tengamos que restringir la libertad de expresión o se puede ir transitando de una manera distinta. El otro día veía a una influencer muy conocida que hacía algunos TikToks tutoriales de cómo convivir con la cancelación. Y ella decía, a mí me cancelaron como 5 veces. Entonces, yo decía, es como una muerte virtual que te va dando y una resucitación. Quizá le empezamos a dar sentido a algunas cosas, ¿no?, que siempre quisimos y que de pronto suceden. Pero si nosotros entendemos que venir acá al Congreso es salir de acá y decir, ay, qué bueno, hablé con los diputados, me dio mucha tranquilidad. No vamos a entender nunca lo que pasa permanentemente en el Congreso. Que en realidad esa tensión que hoy vive la sociedad entre tratar de entender distintas dimensiones en las cuales no interactuamos humanamente ha cambiado. Que tenemos que aprender a convivir humanamente en distintas dimensiones, que tenemos que trabajar sobre marcos normativos actuales que permitan principalmente generar sistemas de seguridad, no de control, de seguridad, de protección a esa humanidad, y por el otro lado de desarrollo e innovación. También es la posición que tiene que tener Argentina, que seguramente no es la misma que, qué sé yo, que puede tener un país europeo, que tiene otra impronta con respecto a la tecnología. Pero nosotros somos un país que de por lo menos el año 2000 hemos tenido toda una cultura de desarrollo científico en la Argentina que nos hace sentir orgullosos. ¿Queremos eso? ¿Queremos tener champions y goleadores en materia de innovación? ¿O queremos ser solamente un país receptor? Elijamos. Hay para todos los gustos. Pero elijamos bien. Hoy, lamentablemente, el Congreso es muy difícil poder tratar estos temas con este nivel de amplitud que me están escuchando de manera silenciosa. Porque seguramente tendría alguno que hoy no está presente, también véanlo, quienes participan de estos foros y quienes no, porque en realidad están más convencidos que la retórica que les sirve es mantener a la tecnología como el cuco, en donde encontramos retóricamente al enemigo puesto en ese lugar, y así nosotros construimos un sistema paternalista que vaya a proteger el status quo que me ha llevado a sostener el poder. ¿Esto por qué lo digo? Porque los procesos de la cultura del trabajo cambiaron.
Y cambiaron no solo por la tecnología, sino por las decisiones humanas. Antes se promovía y se buscaba la estabilidad y la jerarquización de nuestro trabajo. Y ahora lo que se busca, es la flexibilidad y la especialidad. Se ponen en valores cuestiones distintas que nacen de su propia humanidad y no tiene nada que ver con posiciones de Estado, ni que hay un Big Brother que nos mira y nos digita. Por lo menos yo no lo creo así. Yo creo mucho más en el libre albedrío, y ahí es donde me puedo poner de acuerdo con mi amigo Martín, que es ahora libertario. ¿Viste? Por eso yo estoy en el medio, porque también creo en el libre albedrío y en la libertad individual, justamente para armar nuestro propio destino. Nosotros vamos a seguir trabajando en esta evangelización, de poder entender que lo que tenemos que hacer es una actualización y un sistema de reforma progresiva con respecto a las leyes convencionales que necesitan ser adecuadas a nuevos sistemas tecnológicos o digitales. No nos van a encontrar seguramente legislando la otra dimensión hasta que quizás haya posibilidad de presentarnos como representantes de la otra dimensión y seamos en el metaverso aquellos diputados, y veremos qué encontramos ahí para poder adecuar aquellas cosas que no nos gustan. Pero quiero decir esto: si nos sentimos mal con esa interacción en las redes sociales, si nos generan demasiado abrumación la información y la cantidad de información. A mí me pasa eso. El otro día me sentí viendo cómo guardaba videitos porque creía que todo eso me iba a servir, y resulta que cuando me tengo que poner a laburar algo y digo, ay, voy a tomar todo eso que guardé, no me acordé de nada, porque de eso tiene que ver el nivel de tensión y atención y de lo que podemos retener. Y sabemos todos que no es por ahí, que el modo de acumular información y conocimiento pasa por otro lado, pasa por la experiencia, pasa por la introspección, pasa por el propio análisis. Ahora, si todas esas herramientas digitales nos ayudan a tener una mejor calidad en el pensamiento y en la masa crítica para poder entender que no tenemos la verdad de todo y que en realidad lo mejor que podemos hacer es confrontar con otros para mejorar nuestra propia versión, entonces bienvenida a la tecnología y avancemos con eso. Gracias.